Una gran alegría. En la iglesia hay papa. Por aquí tenemos que empezar y aquí tenemos que quedarnos en este primer tiempo. Una gran alegría. En la iglesia hay papa. Lo estábamos pidiendo, ya lo tenemos. Ojalá el Espíritu Santo nos conceda esa alegría sobrenatural que supera nuestras disposiciones o indisposiciones naturales. Si nos genera el Papa que fue electo mucha alegría o no sé, o nos genera un poco de inquietud o de temores o de incertidumbres, quizás simplemente de desconocimiento. Bueno, que el Espíritu insufle en nosotros la alegría. La Iglesia tiene Papa. Pedro ha vuelto a la Iglesia en la figura de este sucesor. Repito, una gran alegría, en la Iglesia hay Papa. Segunda actitud que quería proponerles es tener un tiempo más contemplativo, sereno. ¿No? Casi diría que al Santo Padre hay que dejarlo ser en el sentido que pueda expresarse, que podamos conocerlo en sus palabras, en sus gestos, en sus decisiones, las primeras acciones que va a tomar de gobierno, de animación, cuando nos regale aquí en estas primeras semanas seguramente un documento, probablemente una exhortación apostólica. Generalmente este primer documento suele ser programático, abre el pontificado proponiendo un poco lo que tenemos por delante, cómo él comprende este tiempo de la Iglesia y el ministerio que le ha sido encargado. Danos tiempo para conocerlo, para contemplarlo. ¿Sí? Tercera actitud, seguramente van a aparecer en estos días análisis. Si dijo esto, si cayó lo otro, si nombró a tal, si no nombró a tal. Voy a poner un ejemplo del discurso de hoy. Y entonces algunos van a decir, bueno, el Santo Padre cuando saludó usó muchas palabras o algunas palabras que solía usar el Papa Francisco, habló de la iglesia sinodal, habló de construir puentes, del encuentro, del diálogo, lo nombró al Papa Francisco, entonces vamos a concluir que es una continuidad con el papado de Francisco. Bueno, León XIV sabrá qué afinidad, qué cercanía tuvo con el Papa Francisco. Me parece que uno de cortesía, de buena ley, tiene que ser agradecido con su predecesor en cualquier instancia de la vida. Pero al mismo tiempo uno observó un Papa que usó las vestiduras propias de esta ocasión, los mismos ornamentos litúrgicos que habían utilizado, por ejemplo, Benedicto XVI y San Juan Pablo II. No pareciera que pudiéramos decir que es un papa entonces que va a romper con Francisco e irse hacia otro estilo. Quizás podríamos decir que hay acá como un equilibrio. Es un papa que eligió leer. No le faltó la emoción, la cercanía, se lo veía conmovido. Pudo agradecer a su diócesis donde fue obispo, pudo agradecer a su congregación orden religiosa agustina donde se formó y creció en la fe. Pudo decir unas palabras a la iglesia de Roma que preside, que es su obispo. Pudo hablar de la paz y la necesidad de un mundo en paz. Y lo hizo desde Cristo, desde el saludo pascual del domingo de resurrección.
la paz esté con ustedes. Hablando de que Cristo nos ayuda a desarmarnos para vivir la paz. Bien, así se quiso presentar y no me parece en esa forma de presentarse que uno pueda hacer este análisis muy definitivo ya para un lado, para el otro. Más bien me parece que hay que darle tiempo, dejar que se exprese. Y aquí yo quisiera pedirnos a nosotros, que somos la Iglesia, frente a la elección del Santo Padre, que nos preside en la unidad, en la caridad, en la misma fe, en nombre de Cristo, quisiera al revés pedirnos a nosotros un par de actitudes. Como dije, que hay que alegrarnos porque tenemos Papa en la Iglesia, que hay que ser contemplativos, serenos, dar tiempo. También diría dos cosas, ¿no? Que dejemos que León XIV sea León XIV. Que no le pidamos que sea la continuación de Francisco, la continuación de San Juan Pablo II, la continuación de Benedicto XVI y la continuación que sea León XIV. De hecho, yo voy a rezar mucho porque el Papa se sienta libre, porque seguramente en estos lugares tan preeminentes hay muchísimas circunstancias, presiones, intereses. Bueno, no hay que ser ingenuos con esto, ¿no? Y entonces, bueno, que el Papa sea libre para ser León XIV, que pueda ser fiel a sí mismo delante de Dios, que no sienta que tiene que deberle, digamos, un favor a nadie, sino que pueda tener libertad frente a Dios y libertad frente a sí mismo, porque si Él puede ser libre para expresar, para creer, para amar, si puede ser sí mismo, nos va a dejar, nos va a dar lo mejor de sí. Ahora sí tienen que estar acomodándose y adaptándose a nuestras expectativas, nuestras ideologías, nuestras presiones. No vamos a sacar lo mejor de León XIV, vamos a sacar lo peor de nosotros en él. Entonces, una primera actitud, yo rezo y voy a rezar, y ustedes espero que también acompañen, para bueno, que León XIV sea León XIV. Como Francisco fue Francisco, como Benedicto fue Benedicto, como Juan Pablo fue Juan Pablo. Sucesores de Pedro, pero como ellos también se juegan su salvación eterna, y como ellos también tienen que darle cuenta a Dios, bueno, que puedan vivir de cara a Dios, que León XIV pueda vivir de cara a Dios, que pueda ser libre con Dios y que pueda ser libre consigo mismo, que pueda ser libre con nosotros, con la iglesia, que pueda ser él mismo, claro, ser él mismo unido a Dios, ser el mismo bajo la acción de la gracia, ¿no? Que lo proteja de la tentación, que sane las heridas personales que puede estar arrastrando como cualquier persona, que lo ayude a salir del pecado si le es necesario, a darle fuerza para vencer las tentaciones, para discernirlas y sobre todo que le dé las gracias que necesita para desarrollar este ministerio petrino en este tiempo de la iglesia. Que sea León XIV y que León XIV sea él mismo delante de Dios y que Dios pueda hacer de él el León XIV que Dios espera también de él. Y en segundo lugar, también quisiera pedirnos a nosotros otra actitud más de estas que quizás no abundan en nosotros como iglesia, ¿no? Que podamos hablar, que podamos expresarnos con caridad, con humildad,
con prudencia, sin duda, evangélicamente, pero que podamos expresarnos a todo nivel, entre nosotros en la comunidad, con los superiores, sea el párroco, sea el obispo o sea el papa. Porque yo he observado en mi vida personal de cristiano y de sacerdote que este es un gran mal que venimos arrastrando, ¿no? Un exceso de diplomacia, una falta de parresía de libertad para expresarnos, unas desconfianzas y prejuicios que no logramos superar y elaborar buenamente en clave cristiana. Y entonces, sobre cualquiera, ¿no? Empiezan a funcionar los pasillos. La verdad que yo deseo para este Papa que tenemos hoy, para León XIV, que la Iglesia pueda expresarle con libertad, dialogar en libertad con él y que él también pueda dialogar en libertad con la Iglesia. Que realmente se puedan expresar sanamente las críticas constructivas para ayudar al Santo Padre, que Él pueda escuchar, que podamos ser humildes, que podamos obedecer, porque si no después empiezan a aparecer los pasillos, los chismes, las murmuraciones, y nadie se atreve a decir las cosas donde debemos decirlas quizás, ¿no? Porque dice, uy, si las digo por ahí después alguien me sanciona, alguien me persigue, alguien se pone mal porque vive con tanta pasión, tan afectivamente, que parece que si yo digo algo de este papa o de este párroco, de este obispo, al cual sigue apasionadamente, me transformo en enemigo, como si yo no lo quisiera, como si fuese alguien que le desea el mal. Y entonces vamos ocultando las cosas, aparecen entre líneas, aparecen tardíamente, ¿no? Dice, bueno, ahora que ya no es el párroco, ahora vamos a despacharnos y a decirnos todo lo que opinábamos de él y que nunca antes le dijimos. Ahora que ya no es el obispo, ahora que ya no es el papa, insisto en la capacidad de la expresión, de la libertad para expresarnos, de ser sinceros, ser transparentes en la caridad, en la humildad, en la prudencia, que también supone un grado de confianza, de apuesta en el hermano, que va a actuar de buena ley, que va a ser fiel, que va a responder a esa altura de madurez que le estoy proponiendo. Y claro que es una apuesta, y claro que puede salir mal, y claro que podemos tener miedo, pero necesitamos hacer esa apuesta por expresarnos y por aprender qué es esto de la obediencia, digamos, lo insisto, ¿no? El que tiene que mandar, exhortar, indicar, tiene que hacerlo de tal forma que el que tiene que obedecer le sea fácil, que le sea gustoso obedecer. Porque se hace más difícil para el otro obedecer si el que manda lo hace de una forma no apropiada, inoportuna, si lo destrata, si lo ningunea, si es violento, si es vulgar, como lo que fuese, ¿no? Pero también el que tiene que obedecer, ¿no? Siendo humilde, no creyéndose más, que lo sabe todo, que lo puede todo, no siendo rebelde, resistente o siempre prejuicioso, o tener siempre sospechas o ser demasiado crítico todo el tiempo. Bueno, tenemos que aprender a expresarnos, obedecernos, a
a eliminar los pasillos, esas llamadas diplomacias que en el fondo son más hipocresías que diplomacias, ese pretendido, digamos, valoración de la autoridad, sujeción a la autoridad pretendida como una virtud que en el fondo esconde el infantilismo, el prejuicio, el temor, la inmadurez. Yo creo que para que el Papa León XIV pueda construir puentes, diálogo, encuentros, también necesita de nosotros, ¿no? Una real y madura capacidad de diálogo, de escucha, de encuentro, de permanecer unidos en la caridad aún en las diferencias que podamos tener, sin negar las diferencias, sino asumiéndolas en la caridad. Cierro como comencé, una gran alegría en la iglesia hay Papa. Elegido por nombre León. Si ustedes quieren, busquen los papas que han tomado este nombre en la iglesia antes que él. Les aviso que hay un poco de todo. Hay de entre los 13 predecesores solo 5 que han sido canonizados, celebrados como santos. Hay otros que han sido importantes, cruciales en muchos aspectos de la vida eclesial, de la relación con el mundo, con la cultura, pero que no han sido canonizados. Hay algunos que un poco uno quisiera no leer esas cosas, no enterarse, ¿no? De algunos leones también con algunas situaciones vitales y de misterios para nada santas, ni agradables, digamos, ¿no? Algunos dirán que quizás eligió León por el último, por León XIII, el papa que comenzó la reflexión del magisterio social, de la doctrina social de la Iglesia, con aquella encíclica Rerum Novarum. A mí me gusta pensar en el primero, en San León Magno, papa y doctor de la Iglesia, siglo V, que fue un gran teólogo también. Conservamos cartas, comentarios, sermones. Uno muy famoso llamado Tomás Flaviano, que se estudia en Cristología, donde él confirma, esclarece la fe en Cristo Jesús, persona divina en dos naturalezas, expone la cristología occidental que ya San Agustín estaba desarrollando, había desarrollado de un modo magistral, ¿no? Que va a plasmar en el concilio de Calcedonia. Pero también muchos escritos sobre Cristo en general y sobre la soteriología, cómo somos salvados en Cristo, para decir que Cristo es el Salvador. Bueno, me gusta pensar en este Papa San León Magno, que dicen que también detuvo al uno Atila a las puertas de Roma. No se sabe bien cómo, hay varias versiones históricas, pero logró que detuviera la invasión de la península itálica, ¿no? Y fue el primero que recibió el apodo de Magno, San León el Magno, el Grande, ¿no? Primer papa de la historia en recibir ese apelativo. O se lo deseamos también a León XIV, ¿no? Que realmente cuando termine su ministerio podamos decir San León XIV Magno. Es el mejor deseo que podemos decirle al Papa, decir, bueno, que toda la Iglesia reconozca que su ministerio fue crucial, significativo, de los más importantes en la historia de la Iglesia. Se lo deseamos al Papa que comienza su ministerio. Y también le ofrecemos este tiempo de contemplación, de serenidad, de escucha, de acogida, de irlo conociendo, de irlo recibiendo.
en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.